Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 5 de abril, viernes de la octava de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes, continuando con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 4, versículos 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Continúa el problema suscitado por haber sanado a un hombre paralítico desde el nacimiento. Recordamos que toda esta escena parte ahí, cuando Pedro y Juan llegan al templo y en la puerta la hermosa del templo se topan con este paralítico de nacimiento, al cual Pedro lo hace levantar milagrosamente. La gente lo sigue porque que era paralítico y ahora está sano, no se despegaba de ellos. Y ha iniciado un discurso precioso de Pedro manifestando que no es el poder de ellos, sino el poder de Dios por la fe en Jesús de Nazaret, el autor de la vida, al cual ellos mismos han crucificado, pero que Dios ha resucitado. Estaba entonces Pedro todavía hablando, dando este discurso, cuando se presentaron los sumos sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y están, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, indignados. Indignados. Es una palabra sumamente importante, sumamente fuerte. ¿Cuál es el motivo de la indignación? Porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos. Es importantísimo darse cuenta que llegan los saduceos. Y los saduceos, a diferencia de los fariseos, no creían en la vida eterna. Los saduceos creían que en este mundo vivíamos y si éramos buenos, Dios nos premiaba en este mundo y se acababa la vida y se acababa. Punto. El punto final de la existencia de los seres humanos es la muerte. Esto es lo que creían los saduceos. Y los fariseos no.
Los fariseos creían en la vida eterna, creían en la resurrección prometida y creían además en la existencia de los ángeles, es decir, de los seres espirituales. ¿Cómo puede ser que saduceos y fariseos, que tienen una misma fe, tengan dos nociones tan distintas de la existencia y de la realidad? Bueno, este era el problema de la antigua alianza. Este era justamente el problema de la antigua alianza, donde había grupos que creían una cosa y otros grupos que creían otra cosa. Y nosotros podemos contemplar que el mismo problema se ha producido en la nueva alianza, donde hay unos que se llaman cristianos, donde hay otros que se llaman cristianos, pero unos creen una cosa y otros creen otra cosa, muy distintas. Y podemos predicar el nombre de Jesús y estar hablando de cosas muy diferentes. ¿Qué es entonces lo que indigna a los saduceos? Esta predicación de la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Y aún a pesar de que saben que no todo el pueblo de Israel, y de hecho la mayoría del pueblo de Israel no está a favor de los saduceos, los aprendieron y los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente, lo cual, esto sí, debe causar indignación. ¿Por qué? Porque no se les ha hecho ninguna acusación, porque no se les ha hecho ningún juicio, porque no han realizado ningún crimen, porque no han realizado ninguna acción mala. ¿Qué es lo que han hecho? Han hecho un milagro, hacer que un hombre que era paralítico desde el nacimiento se pusiera de pie. Y sin embargo los meten a la cárcel. Ya vemos cómo la injusticia es la que impera. Y entonces Pedro y Juan quedaron en la cárcel toda la noche. Pero nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que a pesar de esta acción ya era tarde. Ya 5.000 hombres habían abrazado la fe. El día de Pentecostés leímos cómo 3.000 hombres se bautizaron. Ahora nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles de 5.000. Al día siguiente se reúnen en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos, los escribas, los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, que ya los conocemos por la pasión del Señor, y hacen comparecer ante ellos a Pedro y a Juan para preguntarles una sola cosa: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? ¿Con qué poder? ¿En nombre de quién? ¿Con qué poder realizan esto? Qué pregunta más profunda y más maravillosa, y por eso el momento en que responde Pedro, nos dice los Hechos de los Apóstoles que Pedro está lleno del Espíritu Santo. Ya que ustedes nos preguntan, ya que ustedes nos interrogan, ¿por qué? Por el beneficio hecho a un hombre enfermo. Es decir, ¿por qué nos están cuestionando? Por una cosa buena que se ha hecho por un hombre enfermo. Ese es el motivo grandísimo que tienen para estar indignados. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, de Jesús de Nazaret, ese al cual ustedes crucificaron. Pero su maldad no tuvo la última palabra, porque Dios lo resucitó de entre los muertos. Y fíjate cómo aplica las Escrituras Pedro en su discurso, y por eso está lleno del Espíritu Santo. Ese Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. ¿Qué está diciéndoles Pedro? Les está diciendo que en Jesús se han cumplido las profecías. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos. Ese desechado por ustedes. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. ¿Qué está diciendo Pedro? Lo que profesamos. Nuestra fe. Hay un solo Salvador, uno solo. No hay otro que nos pueda brindar la salvación, sino aquel que murió en la cruz
y resucitó. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. La escena del Evangelio de San Juan es preciosa porque nos muestra esa segunda aparición, como dice Juan, que tuvieron los discípulos de Jesús resucitado. Y esta se produce de vuelta ya en Galilea, junto al lago de Tiberíades. Tienen que encontrarse en la zona de Cafarnaúm, a pesar de que no la menciona. ¿Por qué? Porque Pedro era de Cafarnaúm y ahí era donde realizaba su jornada de pesca. Es decir, que los discípulos un poco han vuelto de Jerusalén después de este primer periodo y retoman esa vida. Ahora, esta parte del Evangelio de San Juan es una parte sumamente simbólica, de mucha profundidad simbólica. ¿Por qué? Porque nos muestra elementos que son muy significativos en la vida de la iglesia. Estaban estos discípulos, y nos menciona quiénes estaban, y Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Nosotros sabemos que el Señor, al llamarlos, les ha dicho: «Los voy a convertir en pescadores de hombres». Y desde ese momento, lógicamente, la pesca tiene esa connotación, tiene esa simbología. La acción de Pedro y es acompañado por los demás discípulos. Ellos le respondieron: «También nosotros vamos». Y se suben a la barca que es simbólicamente la iglesia, donde están los apóstoles pescando. ¿Pescando qué? Aquello que deben pescar ahora, que se han convertido en pescadores de hombres, pero no lograron de nuevo pescar nada. Esta es la segunda vez que se produce una escena similar. Por eso tenemos que recordar esa escena en la cual el Señor les ha dicho que los va a convertir en pescadores de hombres. Jesús se les aparece, pero ellos no lo reconocen en el primer momento.
Y entonces, de nuevo volvemos a la idea que estamos contemplando durante esta semana. ¿Por qué no reconocen a Jesús? En primer lugar, por su propia incapacidad, porque ellos están preocupados de otras cosas. Están con su preocupación en, es que no hubo pesca, es que ¿qué pasó? Estuvimos toda la noche tratando de pescar, no lo logramos. Es decir, están con las preocupaciones en las cosas del mundo. Y en esas preocupaciones de las cosas del mundo no son capaces de reconocer a Jesús. Y por otro lado, como ya lo hemos dicho varias veces esta semana, Jesús con su cuerpo glorioso también tiene esa potestad de no hacerse reconocer. ¿Han pescado algo?, les pregunta Jesús. No. Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Y efectivamente se produce una pesca numerosísima, una pesca imposible. Ya es de día y están a poca distancia de la orilla. Ese no es el lugar para pescar. Y entonces aparece esta belleza. El discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. El discípulo más joven, el discípulo al cual amaba el Señor, el discípulo que hemos visto cómo recostaba su cabeza en el pecho de Jesús para preguntarle quién iba a ser el traidor. Ese es el que reconoce y le da a conocer a Pedro. Y Pedro se lanza inmediatamente al mar. Se anudó la cintura, a la cintura la túnica y se tiró al agua. Cuando recibe esta voz de Juan, que es ese discípulo amado, diciéndole, es el Señor, ¿qué hace Pedro? Se lanza al mar. Ya no espera ni un segundo. Pedro, que el día de la crucifixión ha negado al Señor y lo ha negado 3 veces, ahora tiene prisa. Qué bonita esa prisa. Qué bonita esa prisa por encontrar a Jesús, por ir hacia Jesús. Es la prisa que debe mover nuestro corazón. Los otros se quedaron en la barca y llegaron arrastrando los pescados y encontraron cómo Jesús les tenía todo preparado. Tenía ya las brasas, todo listo. ¿Para qué? Para atenderlos. Fíjate qué hermoso y bello es esto, porque nos muestra esa preocupación de Jesús por los detalles que pueden parecer tan poco importantes. No, para Jesús es importante el detalle. Están hambrientos, les voy a tener lista la comida. Traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. Y de nuevo Pedro sube a la barca y arrastra hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Y fíjate, eran 153. El evangelista San Juan nos cuenta el detalle, el número de los pescados. Y nos dice, a pesar de que eran tantos, a pesar de que eran tan grandes, las redes no se rompieron. ¿Qué nos está mostrando simbólicamente esta escena? La acción de la iglesia. La acción de la iglesia que tiene la misión de pescar a los hombres, es decir, de estar siempre sedientos de almas para Dios, de desear la salvación para todos los hombres. ¿Y esa acción de la iglesia tiene un límite? No, es que ya somos muchos en la iglesia. No, nunca somos muchos. Nunca somos muchos. Siempre hay espacio para más. Siempre hay espacio para más. Y ya en ese momento, cuando se sientan a comer con Jesús, ninguno se atrevía a preguntarle ¿quién eres? Porque ya sabían. Esta manera tan preciosa de decirnos, junto a Jesús ya no hay necesidad de preguntar nada. Cuando ya no hay necesidad de preguntar nada, es porque nuestro corazón está saciado, porque nuestro corazón ha encontrado todo lo que tenía que encontrar.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.